Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es la directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa de radio vía Internet Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, hoy nos acompaña el licenciado Juan Coronel Martínez, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Fiscal en 1991. También cuenta con la especialidad en Derecho Económico y Corporativo en 1992. Cuenta con la especialidad de Amparo en 1993. Todas ellas por la Universidad Panamericana. Ha impartido clases de diversos temas de Derecho Fiscal a nivel maestría y licenciatura, así como en diplomados y en diversas universidades del país, desde 1995 a la fecha. Ha impartido cursos fiscales especializados para el personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente dirige su despacho profesional Consultores Jurídico-Tributarios SC, con amplia experiencia en litigios de carácter fiscal. Y en esta ocasión, los dejo en la conducción del contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y en esta tarde nos acompaña el licenciado Juan Coronel Martínez. Juan, bienvenido, como siempre. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos los que nos escuchen. Y pues bueno, es un placer para mí estar en esta tarde por aquí, Francisco. Muy bien, Juan, pues el tema que nos ocupa, amigos, el día de hoy es la recientemente publicada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de operaciones de procedencia ilícita. Esta ley fue publicada, si no me equivoco, Juan, me corriges, el 17 de octubre pasado. Así es. Y creo que tiene mucha importancia conocer los alcances, los antecedentes, a efecto de estar en posibilidades de dar cumplimiento, porque como veremos ahorita, hay una vacatio legis en relación a la entrada en vigor y a la publicación de su reglamento. Y por ello es que hoy Juan nos va a hacer favor de ilustrar sobre este tema. Juan, ¿cuál es el antecedente? ¿Por qué publicar esta ley? Ya tenemos por ahí en el Código Penal tipificado como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ahora, ¿qué es lo que busca esta ley? Y antes de lo que busca, ¿cuáles son los antecedentes de la misma? Bueno, mira, esta ley vale la pena acotarla desde varios puntos de vista. Primero, vamos a ubicarla en el contexto en el que surgió y vamos a echar mano de algo que yo en su momento, cuando lo vi pasar, no lo identifiqué con esta ley, que tiene que ver toda la reforma a disposiciones del Código Fiscal de 2008 y todo lo que fue la reforma al sistema financiero en 2008. Vamos a platicar de esto, por eso la importancia de ello. ¿Dónde surge? Propiamente sus antecedentes, por lo que hace a México, datan del año 2000. En el año 2000, ¿qué sucede? México se incorpora al llamado Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Bloqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, conocido como GAFI. Está muy largo. Está muy largo, ¿no? Ajá. Este es un organismo, sin llegar a formar un organismo, una persona física, es un organismo integrado por 34 países, y 2 organismos internacionales en materia que tienen por finalidad establecer criterios para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. México es miembro de este organismo desde el año 2000. Este organismo, a partir de la información que recaba de entre sus miembros y otra información que recaba de otros países, genera una serie de criterios que deben de seguir los países miembros para detectar posibles operaciones que tengan que ver con el lavado de dinero y que tengan que ver con el financiamiento al terrorismo y a las actividades ilícitas. Ahí es donde surge el antecedente. Este organismo ha emitido 40 recomendaciones, de las cuales México estaba obligado a observarlas. Y precisamente fue en el año 2008, con base en esas 40 recomendaciones, cuando emite toda la reforma en materia financiera. Es cuando surge todo ese proceso de regular los bancos, las instituciones financieras, desde el punto de vista de control de cambios, desde el punto de vista del control de cambios, desde el punto de vista de las operaciones que puedo hacer en efectivo, el monto de cheques que puedo liberar al portador, el monto de divisas con el cual puedo operar. Todo este proceso que se dio
Fíjate que a mí no me habías- pareció, no lo habías nunca lo relacionado. vinculé con esto. La exposición de motivos de la propia ley lo señala así. Ok. Y entonces toda esa reforma se dio en el año 2008 y después tuvimos otra reforma en el Código Fiscal, que tampoco la vinculé por ahí, con esa obligación que tenía de reportar operaciones superiores a 100,000 pesos. Toda esa reforma que se da en ese momento tiene su origen en estas recomendaciones. Y en la de 2008 de entidades financieras, ¿no? Todo el sistema. Es diferente al sistema financiero que Así marca es, Renata. todas las entidades financieras, ahí es donde se da el cambio. Ah, mira. Y entonces el problema es que México pensó que a partir de haber implementado toda esta reforma había cumplido con su finalidad. ¿Y qué crees? Que el ¿Qué organismo me lo audita. Llevan a cabo una auditoría a nivel México y México les muestra toda la reforma que se dio en 2008 a las leyes fiscales y las leyes financieras y les dice el organismo, oye, está bien, ¿y las operaciones que realizan los particulares? Y entonces emite una recomendación para que México empiece a regular lo que se llama de manera coloquial como un gatekeeper. ¿Qué es eso? Es lo que te iba a preguntar. Un gatekeeper, bueno, son aquellos sujetos que realizan actividades que el propio organismo, la GAFI, identifica como actividades económicas vulnerables Ujú. a través de las cuales de manera consciente o inconsciente la delincuencia organizada puede llevar a cabo relaciones vinculadas al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. Hay actividades que por la propia y especial naturaleza económica que tienen, son idóneas para lavar dinero, dicho de una manera colegial. Y la lista, este organismo da a conocer ese listado y te dice, mira, te dice de manera comercial, ¿quiénes son? Bueno, pues todos aquellos que organizan sorteos, juegos con apuestas. Ujú. Te vincula a quienes emitan tarjetas de crédito, débito, de servicios o monederos electrónicos, o los comercialicen. A todos los que otorgan préstamos con o sin garantía hipotecaria o de cualquier otro tipo, desarrollen negocios inmobiliarios en cualquier modalidad, quienes comercialicen joyas, relojes, metales y piedras preciosas, y así como obras de arte, quienes comercialicen vehículos en cualquier modalidad, quienes brinden servicios de blindaje de vehículos, quienes también trasladen o custodien valores, quienes presten servicios profesionales en materia legal, contable, fiscal, financiera y fedatarios públicos. O sea que de ahí es en donde arranca el por qué considerar ese Así tipo de es. operación. E incluso a mí me llamó la atención cuando ves la exposición de motivos de esta ley, el gobierno federal expone todo esto en la Exposición de motivos. En la exposición de motivos, válgame la redundancia. Y entonces lo primero que te preguntas, oye, ¿pero cómo es posible que el gobierno te dé a conocer toda esta información? Que no cumplió, que lo auditaron, todo lo que narramos hace un momento. Pues claro, porque si no, él tenía que justificar. Esto no era de justificar si quisieran o no aprobarla. La presión internacional, de lo que advierto, era tan grande que lo llevó a que se aprobara esta ley. Ah, mira. Y entonces, ahora sí, paralelamente a lo que es la reforma al sistema financiero, viene esta nueva ley que parte de una premisa muy sencilla. Regula dos tipos de actividades económicas que tienen que ser objeto de información o de supervisión para tratar de evitar y en su momento descubrir si hay o no actividades tendientes a lavar dinero. Y entonces la ley se divide en dos grandes rubros, lo que son las actividades de lo que ellos llaman todo el sistema financiero, y que da su propia definición la ley de lo que para estos efectos se entiende el sistema financiero, y todo lo que tiene que ver con estas actividades vulnerables que realizan estos particulares, reguladas por el artículo 14 y 17 de la ley. Son dos grandes rubros. Okay. Muy interesante dónde tiene su origen esta ley. Ok, entonces, después de ese antecedente ya ellos deciden emitir cumplir con esas recomendaciones a través de esta ley. Pero entonces, el objeto de esa ley, en concreto, la propia ley lo establece. Así es. ¿Y cuál es lo que ellos mencionan como objeto? Esta ley tiene dos cuestiones, proteger al sistema financiero y proteger la economía nacional. Ese es el verdadero enfoque. Ahí está. Ellos dicen, oye, lo que hay que blindar es blindar. Ellos utilizan la terminología blindar. Es blindar al sistema financiero y blindar la economía. Y de paso yo advierto una posición muy importante. Todos estos prestadores de servicios llamados gatekeeper, que simple y sencillamente realizan esas actividades, también es sumamente importante, porque la ley reconoce que lo puedes hacer de manera voluntaria o involuntaria, estar lavando dinero. Claro.
Porque Claro. muchas veces tú no sabes realmente a quién estás asesorando, qué servicio le estás brindando, y entonces esto busca blindar la economía. Blindar la economía a base de dos cuestiones. Uno, recabar la información y documentación necesario para tener identificado al que presta el servicio y a quien demanda el servicio y el beneficiario del servicio. Ok. Y a partir de ello, tratar de buscar, vincular a esta persona, a ver quién es, qué hace, qué busca, para efectos de poder buscar la fuente de riqueza de él. Y en este proceso, poder suministrar en ese intercambio de información internacional y nacional, poder detectar precisamente quién posiblemente esté lavando dinero. Y aquí también se va a dividir, si mal no me equivoco, en dos obligaciones. La del control y prevención y la de la información. Sí. Porque incluso hay montos diferentes, ¿no? Bueno, sí, Lo mira, vamos a ver más adelante. aquí lo importante de esta ley, para mí, por lo menos en las 2 o 3 ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar por ella, para mí es muy importante que entendamos que esta ley, primero, no inhibe ninguna actividad comercial. Tiene vicios de ilegalidad, Claro, inconstitucional, que eso no es objeto de esta charla. Pero, primero, no inhibe la realización de estas actividades. Las restringen en determinadas circunstancias y, como tú dices, y me impone obligaciones cuando realizo esas actividades. 2, es limitativo el número de actividades que se consideran actividades vulnerables para objeto de esta ley. No son todas. Ok. Entonces, nosotros vamos a ver que los artículos 14 y 17 de esta ley dejan bien claro, estas son las actividades y los sujetos a quienes les aplica esta ley. Si no estás en ese listado, tú puedes hacer la actividad económica en turno sin preocuparte de la información, sin preocuparte de la restricción para llevar a cabo la actividad económica en turno. Eso es muy importante, porque todos nos vamos con la idea primaria de que esta ley me prohíbe realizar actividades, ¿no? Ya lo dijimos, estas recomendaciones que emite la GAFI tienen un fin muy específico, nada más a ciertos sujetos y a ciertas actividades económicas. Ok, dividiste en dos partes que me pareció muy interesante, las operaciones que llevas a cabo con las entidades financieras y las operaciones de los particulares, que no son a través de entidades financieras. Sistema financiero. Me interesan las dos que vamos a hablar, pero yo como empresario, yo quisiera empezar por ahí porque luego se me va a olvidar preguntarte y yo quiero aterrizar el tema. Yo como empresario, como prestador de servicios, ¿yo qué obligaciones tengo y en qué casos, Juan? Mira, vamos a hacerlo, va a ser bien sencillo, porque esto es tan sencillo como que nada más hay de una y de dos. Primero, 14 de la ley te habla de todas las operaciones vulnerables para las entidades financieras y te dice que toda la prestación de servicios y toda actividad que realice el sistema financiero, de acuerdo con lo que entiende por sistema financiero la ley, Es vulnerable. todas es vulnerable y todas son objeto de reporte. Ok, entonces ya, todo lo que hagas a través del sistema financiero. Todo lo que hagas a través de entidades financieras, olvídate, ni te quites ya el sueño, sueño. pues. Ya, todo se va a reportar, que no es nuevo. Esto es la parte de la reforma de 2008, aunque Claro. aquí incluyen algunos entes adicionales. Claro, ok, ese es el primer grupo. 2. Después viene el 17, sí es muy casuístico. El 17 sí me habla, ahorita vamos, si quieres nada más las enunciamos, no las analizamos a fondo. Vienen una serie de actividades que yo puedo realizar o puedo demandar su servicio y entonces al realizar o demandar el servicio de estas operaciones, de estas actividades económicas, son actividades económicas, pues simple y sencillamente me van a deparar 2 tipos de obligaciones, 3 tipos de obligaciones. 3. 3, ahorita vamos a ver por qué una tercera. Ajá. 1, primero, la ley está estructurada para que una operación sea vulnerable, atiende a 2 criterios, a la actividad y al monto de la actividad. Ok. Porque yo puedo realizar la actividad y si no excedo o no alcanzo los montos que establece la ley, entonces la realizo y no se considera vulnerable. Bien. Ahorita vamos a poner un ejemplo para que vaya quedándoles claro. Ahora, cuando excedo los montos que prevé la ley, que tengo que aclarar algo, estos montos tampoco son a capricho, estos montos son internacionales, establecidos por la GAFI. Son montos internacionales que se manejan por todos los miembros. O sea, yo cuando los vi, se me hicieron bajos y dije, bueno, ¿y de dónde sacan estos
Montos. no. Aquí también lo dice la exposición de motivos, se copian propiamente de la legislación francesa. Y ahí, Juan, no se me hace tan correcto porque la economía es totalmente diferente. Yo son de las críticas que hago, la economía es diferente, el entorno económico es distinto y realmente los montos que se manejan, mira, yo considero que son bajos en relación a lo que es nuestra economía y bueno, por algo teníamos que empezar. Yo creo que con el tiempo se van a tener que ajustar, como si se han ajustado leyes como la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de capital, que esto no se pueda realizar. Perdón. Ok. Ok, entonces te decía, el primer punto de parámetro es la actividad y el monto de la actividad. Ok. Y la ley por regla general te va estableciendo 3 criterios. Te va señalando cuándo, sin importar el monto, la actividad es vulnerable. Ejemplo, todas las actividades listadas a cargo de los corredores que vienen en esta ley son vulnerables. Todas, ahí no importa el monto. Ok. 2, hay operaciones por las cuales sí te establece montos. Por ejemplo, en materia de, no sé, se me ocurre, en materia de organización de juegos, apuestas y sorteos o pago de premios. Te va estableciendo montos, números cerrados, te los vamos a ver, de 50,000 pesos. Si el monto del premio o la adquisición de la contraseña para participar en el juego, excede de 50,000 pesos, vamos a cerrarlo, ya es vulnerable. Hasta antes no fue vulnerable. Y entonces en ese sentido, cuando la operación es vulnerable, entonces en principio tienes 2 obligaciones. Una, recabar la información del sujeto aquí, beneficiario, usuario de la actividad. ¿Y qué le debo de recabar? Sus datos de identificación, debo de conservar copia de una identificación oficial y en su caso tengo que recabar información relacionada con su actividad económica y propiamente aquí la ley lo circunscribe a los documentos que obran para efectos del RFC. Tengo que revisarlo, tengo que recabar esa información, tengo que verificar su identidad, me tengo que quedar copia con esos documentos, conservarla durante 5 años y tenerla a disposición de las autoridades a quienes tienen la obligación de verificar y aplicar esta ley, que básicamente es Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República. Cuando la actividad vulnerable supera el otro nivel de monto, entonces son 2 montos. Son 2 montos. El primero, por eso te digo, para ver si es vulnerable o no. Para ver si califica como vulnerable, Perfecto. En cuyo caso tu única obligación, si es vulnerable, nada más recabarás la información y documentación y la almacenas. Okay. Si excedes el segundo monto, entonces en ese momento tendrás que presentar un aviso ante la Secretaría de Hacienda. Y ese aviso propiamente va a ser como una especie de declaración informativa, donde vas a identificar los datos del prestador del servicio, los datos del usuario beneficiario y en su caso del apoderado a través del cual realizó el acto. Y deberás adjuntar, la ley habla de adjuntar los documentos que recabaste y enviárselos a la Secretaría de Hacienda para que ella los procese y se los envíe a la PGR. Entonces son mis 2 obligaciones. Pero sea efectivo o no sea efectivo. Sea efectivo, aquí no hablamos de efectivo, aquí hablamos de la operación. De la operación. Y después viene una tercera obligación, claro, porque ya tiene que ver con el pago, ahora sí, si es efectivo. Y entonces sí te establece una obligación que yo incluiría por partida doble. Primero, la ley te va marcando a ti como prestador del servicio que si no te entregan esa información, te prohíbe hacer la operación. Entonces, fíjate, de entrada esa es una obligación. Si tú me demandas un servicio y no me entregas tus datos de identificación, no me entregas lo que tiene que ver con tu actividad, de entrada la ley me dice, no haces la operación. Estamos hablando aquí en todos estos casos del prestador del servicio. Así es. Ahora, también me dice... O del prestatario, perdón. Del prestador del servicio. Bueno, yo no puedo hacer la operación si no me entregas la información, pero aquí empezamos también con subjetividades. Muchas veces te presté el servicio y ¿cómo lo hago? Ni siquiera sé cómo... Exactamente. Y luego otra, que esta viene más adelante en la ley. Te dice también para ciertas actividades vulnerables, te las prohíbe realizar, si te la van a pagar en efectivo o en joyas, o en metales preciosos, perdón. Depende de algunos montos. Vienen montos también. Entonces, fíjate bien, aquí vienen 2 obligaciones. Recabar información, en su caso mandarla a la Secretaría de Hacienda y de entrada no realizar la operación si no me entregas la información y documentación necesaria o si pretendes pagármela, si exceden los montos que prevé la ley, si me la pretendes pagar en efectivo
sea en moneda nacional o extranjera, o sea en metales preciosos. Ahí era donde tú decías que a lo mejor, que no es nuestro tema, había algunos vicios de ilegalidad. Tiene vicios de De inconstitucionalidad. inconstitucionalidad también, porque pues aquí no me pueden restringir el que yo realice la operación, que informen, que hagan lo que tengan que hacer, pero pues es una violación, en mi opinión, al 8 de la ley monetaria, que bueno, no es nuestro tema, pero hay una serie de situaciones ahí. Bueno, a ver, Juan, entonces, vamos, ya me está quedando claro toda esta parte. La primera, yo quisiera que aterrizáramos una operación, la que tú quieras, de información que tiene que proporcionar la entidad financiera, de las primeras que hablábamos. De la entidad financiera, fíjate bien, de las entidades financieras son vulnerables. Son vulnerables, pero esta ley no regula nada de eso. Esta ley nada más te dice, sistema financiero, todas son operaciones vulnerables, pero te dice, pero cada operación y cada informe se hará en los términos de la legislación que le resulte aplicable a cada entidad. Eso ya la tienen previsto. Ellos ya lo tienen previsto, que esto fue la reforma de 2008. Ok. Perdón. Y entonces en ese sentido, ahí realmente no haces nada. Aquí lo importante para el empresario, para el profesionista, es manejar los artículos 17 y 18 de esta ley. Que viene el listado de las operaciones vulnerables, vienen las obligaciones, y así después quieres entramos a lo que son las sanciones. Pero de entrada, si quieres, vámonos viendo de una manera muy rápida, muy enunciativa, muy para aterrizarla, y ya podemos entrar en ese sentido. Baste nada más decir, ¿qué entiende esta ley por entidades financieras? Porque hay un punto importante. Esta ley va vinculada con las leyes fiscales, va vinculada con el Código Penal Federal, ¿y qué crees? Cada legislación me da un concepto diferente de entidad financiera. Por ejemplo, no es lo mismo que dice el código. No, ni siquiera lo que dice el Código Penal, y ahí yo considero que deben de unificar. Ahí te va. Por ejemplo, ¿qué entiende esta ley en el artículo 3 por entidades financieras? Te habla de las instituciones de crédito, te habla de las sociedades financieras de objeto limitado, te habla de las sociedades de objeto múltiple, te habla de las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, te habla de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje, casas de cambio, sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, casas de bolsa, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, instituciones, sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas. ¿Ves cómo es diferente? Sí, es diferente. Es diferente. Ahora, esto, entonces baste decir lo siguiente. Ahora bien, en el caso concreto, ahora sí vamos a aterrizarlo, en el caso concreto el artículo 14 te define qué es una actividad vulnerable para sistema financiero, eso sí te lo dice, te dice que una actividad vulnerable son los actos, operaciones y servicios que realicen las entidades financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, pues todas, todas. Claro. Y entonces ves cómo te remite para el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de actividades vulnerables a la ley en turno. Entonces, esta reforma, repito, es de 2008. Lo interesante viene aquí después, el 17. Dice que para efectos de esta ley se entenderán como actividades vulnerables y por lo tanto objeto de identificación las siguientes. Fíjate, lo que busca es identificarlas. Ok, de acuerdo. Y entonces aquí viene un listado, repito, enunciativo, más no limitativo. Limitativo y no enunciativo. Sí, si no estoy aquí, no estoy. Punto. Vamos a empezar con lo más sencillo, las que tienen que ver con los sujetos, con la vinculada, con la práctica de juegos, con apuesta, concursos, sorteos, en este caso. Para que sea vulnerable este tipo de operación, la ley te va pidiendo, vamos a aterrizar en un caso. Dice que es vulnerable cuando el monto de la contraprestación que pagas por el derecho a participar o el premio que se te pague sea igual o superior a 20,257.25. Vienen 10 de salario mínimo. Yo aquí ya las convertí a pesos. Vamos a hablar mejor de pesos porque para que la gente le quede un poquito más claro qué es esto. Fíjate, si es de menos de 20,257.25 pesos, no es vulnerable. Hay que apostar hasta 20,000 pesos nada más. Exactamente. si es de 20,257.25, ya es vulnerable. Y entonces pero no quiere decir que esté informada todavía. No, en ese caso lo único que tengo que hacer yo como organizador del evento es recabar la información de identificación tuya y en su caso de tu actividad económica. ¿A qué te dedicas? Lo guardo, lo archivo
y el día que me lo pida la información la autoridad, se la proporciona. Ok. Hasta ahí queda. Ahora bien, esta misma actividad dice que será objeto de aviso a la Secretaría de Hacienda cuando el monto de la operación de la contraprestación que pago por participar en el sorteo o el premio que me entregan sea igual o superior a 40,202.85 pesos. Sí, aquí te queda bien clara la diferencia. Claro. Hasta antes de los 20,257 no es vulnerable. Entre los 20,257.25 y los 40,202.84 no es reportable. No se informa. Ajá. Y a partir de ese momento es reportable. Y esto le está hablando al empresario. Al empresario, A la persona al que física o organiza, moral que organiza el que juego, organiza el por evento. apuesto, sorteo, de qué se trate. Paga el premio. Ok. Ahí te va, esa es una. Esa es La una. otra, la emisión, comercialización habitual o profesional de tarjetas de crédito, de tarjetas de servicios de crédito o tarjetas prepagadas. No bancarias. Que no sean de entidades financieras. Las de, bueno, Los monederos electrónicos, todo eso. Estas, de entrada, te dice la ley, estas las tienes o son operaciones que de entrada ya son objeto de identificación. ¿Cuándo adquieren la naturaleza de vulnerables? Cuando el monto de las tarjetas, cuando el monto de la tarjeta, el monto de operación de la tarjeta en un mes sea igual a 50,175.65. O sea, no es mi límite de crédito. No. Es el saldo, El monto de las operaciones que realicé ese mes. Ok. Y es reportable cuando exceda de 80,094 pesos. Entonces, Juan, aquí muchos hemos pensado que son las tarjetas de crédito bancarias. Esta ley te las Y por incluye. lo que estoy viendo, no son esas. No, por eso repito, esto no es sistema financiero, son actividades que realizamos los seres humanos Los comunes y terrenales. corrientes. Oye, ¿y las de sistema financiero no sabes? Esas ya son reportadas. Acuérdate que dijimos, sistema financiero, de acuerdo con su ley, toda la operación que realicen las entidades financieras, esas todas son reportables. Así me gasté en la tarjeta 5,000 pesos. Sí, ahí no distingue. Fíjate que ahí sí no distingue. Caramba. Y eso es lo que platicaba yo con unas personas. Yo les decía, espérame, es que tú piensas, y no son acumulables, ¿eh? Son por mes, ¿no? Son por mes y son por tarjeta. Muy bien, muy bien. ¿Cuál otra? Ahora te dice aquí, ¿cuándo más? Vamos a ver, la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero. Estas en todos los casos son vulnerables. Así compres un cheque de viajero por $1, toda la operación es vulnerable. Y es objeto de reporte cuando el monto de la operación, el monto de los cheques exceda de 40,202.85. Ok. Porque, a ver, aquí voy a hacer una acotación que debía haber hecho en el punto anterior y que vale la pena recapitular. Primero, también la ley me va marcando cuándo la operación es vulnerable por acto. Y también me va a marcar cuándo acumulan por mes o por semestre. Ok. Ok, ya entiendo. En tarjetas, ahorita lo vimos, Por en mes. tarjetas es por mes, aquí es por operación. Pues dije, cualquier cheque, o sea, aquí te dice la adquisición de cheques de viajero por este monto de 40,202, lo reporta. Sí, correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué otra más? El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo con garantía de otorgamiento de préstamos o créditos. De entrada, cualquier operación de crédito que se celebre ya es vulnerable. Vamos a ver, dice aquí, porque no te distingue montos, te dice que es reportable a partir de 100,039 pesos. Pero vulnerable sin importar monto. Sin importar monto, sin importar si es civil, si es mercantil. O sea que si tú eres socio y me prestas dinero a mi empresa, yo tengo que recabar esa información. Mira, aquí el problema está en que la ley falta precisar muchas cosas, porque fíjate cómo empieza, dice, el ofrecimiento habitual o profesional. ¿Cuándo empieza la habitualidad? ¿Más de 2? ¿Más de 1? Me queda claro que profesional va encaminado a los comerciantes que hacen de esto su actividad cotidiana, pero lo habitual, piensa por ejemplo el caso del socio que a lo largo del ejercicio le presta dinero a la empresa. Le presta 2, 3, 4, 5 veces en el año. Ya ¿Lo van es a habitual. reportar?
Es habitual. Pero como tú dices, ¿a partir de cuándo? De la segunda. Si tú recuerdas todo lo que tiene que ver en materia de legislación fiscal, habitual es más de una. Sí, sí, sí. Entonces aquí está. Y entonces fíjate bien, todas de entrada son vulnerables, reportables a partir de 100,000 pesos propiamente hablando. La prestación habitual o profesional otra vez de servicios de construcción, desarrollo de inmuebles, intermediación en la tramitación de la propiedad o constitución de derechos reales sobre dichos bienes. Fíjate, aquí va a todo el mercado inmobiliario. Construcción, desarrollo, intermediación, enajenación. De entrada es, todas estas, en este supuesto, la ley te las marca todas como vulnerables. Y son reportables a partir de un monto de 500,198.25 pesos. Entonces le está hablando aquí a las constructoras, a todos pero los fíjate desarrolladores bien, inmobiliarios. Fíjate lo interesante, Francisco. En principio aquí estamos hablándole al prestador del servicio, pero vamos a ver al ratito cómo hay operaciones en donde de repente más de uno va a reportar la misma operación. Y entonces va a empezar con el cruce de información. Por ejemplo, en una compraventa de un inmueble, vamos a tomar esto, un inmueble, en donde interviene la inmobiliaria que vende, interviene el fedatario ante el cual se realiza la operación, interviene un corredor, que fue el intermediario entre el comprador y el vendedor. ¿Qué crees? Los tres reportan. Porque los tres realizan actividades diferentes. Claro. Entonces ve cómo el cruce de la información también va a estar, esto puede ser interesante y va a estar a la orden del día. Dice la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. Fíjate bien, y aquí la ley me aclara qué son metales preciosos, que es oro, plata y platino, y me aclara cuáles son las joyas preciosas. Y me dice, de entrada, estas para que se consideren operaciones, cuando compres una pieza o un lote, estas se consideran vulnerables a partir de 50,175.65 pesos. Y son reportables a partir de, o se presenta la aviso ante la Secretaría, a partir de 100,039 pesos. Oye, ¿y si es un reloj, Juan, que tiene oro? Pues depende del monto, porque aquí lo que califica es el monto del bien. Ok. Por eso es importante saber. La subasta habitual o la comercialización de obras de arte. Y entonces aquí te vuelve a decir, se considera vulnerable de entrada cuando el monto de la obra de arte es de 150,215.30 o más, igual o superior, ya es vulnerable. Si llega a 300,118 pesos, ya es reportable. Reportable. Ok. La comercialización habitual o profesional de vehículos de cualquier tipo, nuevos o usados, se considera vulnerable a partir de 200,079 pesos. Casi todas. Pues casi todas. Y es reportable a partir de 400,158 pesos. Son nuevos y usados, ¿eh? Que aquí ya los nuevos ya eran objeto de reporte. Sí, claro. Okay. Todo el blindaje, todo lo que tiene que ver la prestación habitual de blindaje para vehículos o bienes inmuebles, también es... ¿Blindaje para inmuebles? Para inmuebles es común que muchas veces un búnker, okay, una caseta, todo este tipo de situaciones se prevé, y en este caso es vulnerable a partir de 150,215.30 y es objeto de reporte a partir de 300,118. Realmente todo. Es lo que te iba a decir. Todo. No, todo. O sea, los blindajes, un blindaje es carísimo. Servicios de traslado o custodia cuando no lo preste Banco de México o instituciones dedicadas al traslado, en este caso, siempre son vulnerables y son objeto de reporte cuando el traslado, el monto de los valores trasladados exceda 200,079 pesos. Muy poco. Muy poco. Aquí está la que tal vez a muchos nos debería llamar la atención. A ver. Prestación de servicios profesionales de manera independiente, o sea, en donde no hay una relación laboral. Ajá. En aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo por cuenta en nombre y representación de él, cualquiera de los siguientes actos. Fíjate, la preparación. O cuando lo realices por cuenta y orden de él, bajo cualquier modalidad. La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre ellos. A mí me das un poder para ir a comprarte un inmueble, es reportable.
Desde cualquier monto. Desde cualquier monto, no te distingue. La administración y manejo de recursos de valores, bueno, son vulnerables. No, ahorita vamos a ver cuándo se reportan, Ok. perdón. Vulnerables no importa el monto. No importa el monto. La compraventa de bienes inmuebles. La administración y manejo de recursos de valores o cualquier otro activo de sus clientes. Si yo administro, si yo manejo o llevo a cabo la enajenación. El manejo de cuentas bancarias, de ahorros o de valores. Estoy con dedicatoria a cierto sector muy específico de funcionarios que hacen esto. Organización de aportación de capital o de cualquier tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. Organización de aumento de capital. Organización de aportación de capital o cualquier tipo de recurso para la constitución, operación y administración, todo lo que tenga que ver con el esquema financiero de una sociedad. La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o de vehículos corporativos, incluido el fideicomiso, y todas aquellas figuras que yo utilice para esto. Si yo te asesoro de entrada, todas esas operaciones se consideran vulnerables. Fíjate, de entrada todas las operaciones son vulnerables. ¿Y tendrás que reportarme? No. Bueno, depende del monto. Ahorita, todavía. no, ahorita ya aquí no es monto. Son objeto de reporte, perdón, solo cuando te doy poderes de representación en mi caso. Dice la ley que serán objeto de aviso cuando el prestador de dichos servicios lo realice en nombre y por cuenta del beneficiario. O sea, yo te puedo asesorar y la operación en sí es ¿cómo se llama? Se considera vulnerable, pero solo si yo ejecuto A través de un poder. a través de un poder, de algún documento que me dé representación, solo en ese momento es reportable, hasta antes no. ¿Y si es gestión de negocios? Es que a eso voy. En la gestión de negocios el problema es que sí va a ser reportable porque cuando le aprueba al gestor la función, Se convierte en se mandato. convierte en mandato. Pero fíjate, aquí lo interesante es esto. Yo creo que el punto medular, porque muchos tenemos la duda, oye, yo soy prestador de servicios, voy a poner mi caso, yo soy prestador de servicios y sí yo presto este tipo de servicios vinculados con la organización, administración y en este caso sí sería reportable. Pero fíjate bien, yo presto servicios distintos. Por ejemplo, soy patrocinador de litigios fiscales, aquí no entra. Aquí es importante distinguir mi función. Claro. Yo puedo ser un contador que lleve nada más contabilidad, pero yo no opero nada vinculado con lo que tiene que ver con la organización, aumentos, disminuciones, todo lo que tiene que ver con la persona. Y ni poder tienes. Y ni poder tengo. No es ni vulnerable mi operación y mucho menos reportable. Ahora imagínate en el extremo, Juan, que sí lo hagas, pero no tienes poder. Se reporta. Quedaría a nivel operación vulnerable y entonces tendrías que recabarme la información como tu asesor y guardarla y tenerla a disposición de la autoridad. Pero no es de la que se informa. No es de la que informas. Este es el punto muy álgido. interesante esa parte, ¿eh? Esto es muy interesante porque ahora sí voy a tener que distinguir. Podríamos volver a retomarlo, Juan, porque se me hace muy interesante. ¿En qué tipo de operaciones yo como prestador de servicios? A ver, por favor. Prestación de servicios independientes vinculados con la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Ok. Compraventa de bienes inmuebles. Todo lo que tenga que ver con cesión de derechos, todos contratos, compraventa privada, todo esto de entrada, fíjate, de entrada todo esto es vulnerable. Intervengo y recabo información y documentación. Y no importa de la manera en que intervenga. Ni nada. Aquí yo asesoro. Yo a lo mejor tú nomás vas y me preguntas, oye, ¿cómo ves? Y yo te digo, hazle así a la casa. Ya te tengo. Tengo que pedir vinculado. información. Tengo que pedir tu información. Sí, porque yo soy tu Te asesor. identifico. Te identifico. ¿Cuál otra? La administración y manejo de recursos, valores o cualquier activo de los clientes. Esto va con dedicatoria a los brokers, todos aquellos que te manejan bolsa, que tienes un tipo de servicios. Ahí también. ¿Cuál otra? Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. Lo que tiene que ver, fíjate, ¿cuántas veces participamos en la organización, para la constitución, para los aumentos de capital, para Entonces tengo que identificar de entrada mi administrador único o mi consejo de administración. No, al que presta el servicio. Okay. Acuérdate que aquí yo soy el que estoy prestándote el servicio. De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Si mi administrador único, mi consejo de administración es externo, es independiente y asesora esto, puede tener una doble función. Acuérdate que si está haciendo
funciones de órganos de administración, está ejecutando un mandato de la asamblea o está cumpliendo con el objeto de la sociedad. Eso es diferente, pero puede ser que yo además te asesore. Constitución, escisión, fusión, operación, fíjate, y aquí es muy operación, ¿qué entiendo por operación? Y administración de personas morales, sin distinguir. No, pues operación es todo lo que hace. O vehículos corporativos, es decir, algunas figuras que podemos utilizar para estos fines, incluidos los fideicomisos. AMP. Claro. Ok. Entonces ahí estoy obligado, sin importar el monto, a identificar. Aquí tengo, esto es una operación vulnerable. ¿Cuándo se identifica? Cuando además de esto, tengo poder o tengo el poder para ejecutar esto. Lo hago en nombre y representación del beneficiario. Ahí se informa. Ahí se informa. No, pues está. Por eso te digo que es muy importante distinguir. Si yo no hago esto como profesionista, no pasa nada. Yo soy a lo mejor un abogado laboralista y que nada tengo que ver con esto. Yo nada más me dedico a llevar los litigios laborales de mis clientes y no tengo. No es vulnerable. Pero sí hay que revisarlos. Hay que revisar con mucho cuidado esto. A ver en qué supuesto está, si te Sí. van a... ¿Cuál otro, Juan? ¿Cuál otro? Todo lo que tiene que ver con operaciones ante fedatarios públicos. Y aquí hay que recordar, aquí la ley incluye 3 tipos de fedatarios. Los fedatarios tradicionales, los que conocemos, corredores y notarios, pero además los funcionarios que tienen encomendada fe pública, secretarios de juzgados, cónsules, lo que tiene que ver con ese tipo de... Todo aquel funcionario público que tiene fe pública puede incurrir en este tipo de operaciones. Y aquí fíjate lo que te dice. Primero, en el caso de notarios, y aquí va muy de la mano con lo que ya vimos, todas las operaciones en las que intervengan vinculadas con la transmisión, constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, ya lo vimos allá. Otorgamiento de poderes para actos de administración, bueno, aquí sí lo establece un monto, perdón. Es vulnerable, para el notario es vulnerable simple y sencillamente cuando realiza esta operación y es objeto de aviso cuando excede 16,000 veces el salario mínimo, que son 997,000. Casi $1,000,000 de pesos. Casi $1,000,000 de pesos. Hasta antes es vulnerable, no reportable. Pero ya lo reportaba, ¿no, Juan? A eso voy, a eso voy. Qué bueno que me lo acotas de una vez. El problema está que aquí la ley lo prevé, pero más adelante dice una disposición que si ellos ya lo reportan, ya no les exime de esta obligación. Ok. Pero aquí está, no sé por qué lo hicieron con esta finalidad. Yo quiero suponer que son casos raros de otro tipo de fedatarios. Te voy a poner un ejemplo. Hay notarios que son notarios sin ser notarios. Eso sí suena medio raro. Hay legislaciones como en el estado de Guerrero, donde hay unas funciones de notarios que se llama funciones por ministerio de ley. Son los jueces de primera instancia, que sin ser notarios, ante la falta de notarios en la circunscripción, ellos hacen las veces del notario y realizan los actos como si fueran notarios. Quiero pensar que son estos. Ok, de acuerdo. Hacen funciones de notario, pero técnicamente no son notarios. Ok, de acuerdo. Quiero pensar que va para allá. Ya por ahí, por los que no reportan. El otorgamiento de poderes para efectos de administración o dominio, porque esta sí no la reportan, declaran not, fíjate bien, con el carácter irrevocable, todos esos contratos que damos poderes irrevocables para hacer ¿Todos son vulnerables? Todos son vulnerables, para cuando tenga vinculado con la administración o el dominio sobre bienes. Y por ende de vulnerables, los tienen que informar. Sí, y aquí el problema es, son vulnerables y son reportables. Claro. Te va el otro. Constitución de personas morales o modificación, aumento o disminución de capital, fusión, escisión. Fíjate cómo allá, cuando me habló del prestador de servicios independientes, me incluyó el incremento del capital, pero no la disminución. Aquí sí. Esto también lo reportan. Todo lo que tiene que ver, en este caso es reportable cuando el monto de la operación excede de 500,198 pesos. Constitución, modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía. Caramba. En este caso son reportables cuando el monto de los valores afectos a fideicomiso son de 500,198 pesos. Pero aquí bien importante lo que decías y como ejemplo al margen de lo que comentabas es, ¿y si es un fideicomiso de administración, por ejemplo? Aquí ya no distingue. Aquí ya no distingue. Perfecto. Aquí constituye el fideicomiso y lo reporta. Ok. El otorgamiento de contratos de mutuo o de crédito con o sin garantía.
en estas operaciones siempre serán objeto de aviso, ya lo habíamos visto. Sí. Ok. Entonces, fíjate, esos son los que son vulnerables para efectos de los fedatarios públicos. O sea, aquí volvemos a lo mismo. Hay funciones que realiza el notario que no son vulnerables, el otorgamiento de un poder distinto al que vimos en este momento, un testamento, esos no juegan. Okay. Corredores públicos, para ellos, a ver ahí. Todas son vulnerables. Son vulnerables y objeto de aviso. Todas las que vamos a ver aquí. Tiene que ver con la realización de avalúos sobre bienes cuyo valor exceda 500,198 pesos. O sea, si no excede, no es vulnerable. Si no, exactamente, no es vulnerable ni reportable. Pero aquí es donde empiezas, bueno, a los corredores públicos en su función de evaluadores. Claro. Constitución de personas morales, esto es igualito, constitución, modificación, todo lo que tiene que ver. Correcto. La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, también. El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil, también. Sin monto. Eso ya están, sin monto, ya están aquí. Ok. Ahí está. Y te dice que por lo que se refiere a los servidores públicos, de acuerdo con la ley que los regula cuando actúen como fedatarios públicos. Eso también lo manda a leyes especiales. No te habla de más. Ok. Ahí entonces tendríamos que, tenemos dos obligaciones primarias. Recabar la información y en su caso presentar la información al SAT. ¿Eso será electrónico, Juan? ¿Va a haber algún se prevé que va a ser a través de medios electrónicos. Y... No, pero déjame terminar porque es muy importante. Te falta otro porque hay muy interesantes, permíteme. Okay. La recepción de donativos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Fíjate, nada más prevé los donativos de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, con un valor igual o superior a 66,381 ya son vulnerables. A partir de 200,079 ya son reportables. Los donativos. Los donativos por nada más a sociedades y asociaciones sin fines de lucro. Prestación de servicios. Todas las operaciones que realizan los agentes aduanales en materia de comercio exterior son reportables cuando se den los siguientes casos. Lo que tiene que ver con la importación de vehículos terrestres, aéreos o marítimos. Lo que tiene que ver con la importación de máquinas para juegos y apuestas. Lo que tiene que ver con equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago. Okay. Lo que tiene que ver con joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos. En este caso sí establecen un monto. Cuando excedan de 485 veces salario, que es 30,230 pesos. Y lo que tiene que ver también con la importación de obras de arte, exportación de obras de arte. Y lo que tiene que ver con materiales para blindaje. En este caso, las actividades siempre serán objeto de aviso. Esto también queda amarrado con el pedimento de importación o exportación. Claro. Constitución de derechos personales, todo lo que tiene que ver con el otorgamiento, uso o goce de bienes. Y aquí viene lo interesante. Es vulnerable cuando el monto de la contraprestación excede 100,396. Ahí es vulnerable. Por el otorgamiento del uso goce temporal de bienes. Así es. De goce de bienes inmuebles. Inmuebles, cuyo valor, la contraprestación sea de 100,000. Pero eso será por operación. Por mes, pero fíjate aquí va cómo te las va a acumular. De entrada, si la contraprestación al día en que se debe de cumplir con la obligación excede de 100,396, es vulnerable. Recabas información, la almacenas y todo. Si el monto de la contraprestación excede 200,079 pesos, ya es reportable. Y tú dirías, la ley empieza a hablar por operación al día de que se pague la contraprestación. Pero después viene una cosa muy interesante que dice, si una persona realiza estos actos o operaciones por una suma acumulable en el periodo de 6 meses igual a la que se refiere, en este caso el inciso anterior o lo que señalamos, serán objeto de formulación de avisos. O sea, si en 6 meses yo acumulo contraprestaciones pagadas por 200,079 pesos, reporto y en automático pues tengo para formular el aviso, tengo que recabar la información. Fíjate, esto es acumulable por semestre. Es acumulable por semestre, pero tiene un monto por mes. Tiene un monto por mes. Ok. Y son todas. No, pues, muy interesante. Te decía entonces que tenemos que presentar una información al mes siguiente. ¿Cuándo es presenta, mensual?
Se presenta a más tardar el día 17 del mes siguiente de aquel en que realizaste la operación. Ya se utiliza, aquí se prevé que la Secretaría de Hacienda publicará el formato específico. El formato específico va a ser vía medios electrónicos, porque después se habla de que esa información se le van a adjuntar los documentos que se recabaron del sujeto en turno, y en este caso se tendrá que presentar los datos de identificación del prestador del servicio, los datos de identificación del beneficiario o de quien demandó el servicio, se deberá señalar la actividad que realice el que demandó el servicio o el beneficiario del servicio, y se deberá adjuntar la documentación comprobatoria. Y se manda el día 17 del mes posterior a aquel que se realizó. Ok, ahora partiendo de esto, Juan, ya nos explicaste quiénes estamos obligados, ya nos quedó claro qué vamos a hacer. ¿Cuándo entra en vigor? ¿A partir de cuándo tengo que enviar información? ¿A partir de cuándo tengo que identificar las operaciones? Esta ley va a entrar en vigor 9 meses después de su publicación. Vamos a estar llegando ahí por el día 17 de julio del próximo año. Empezarás a reportar información 60 días después de que entre en vigor el reglamento de esta ley. El reglamento se prevé que se va a publicar a más tardar 30 días después de que entre en vigor la ley. O sea, por ahí por octubre empezaremos a informar. Allá. ¿Qué operaciones se van a reportar? Las operaciones vulnerables que se realicen a partir de la entrada en vigor del reglamento. Todas las anteriores, ahí tengo dos cuestiones. Uno, no se reportan y solo estarán obligados a reportarlas los que ya de por sí deban de reportarlas. Sistema financiero, por ejemplo. Esas siguen con sus reglas de reportar de acuerdo a la legislación que los regula. Hasta antes yo no tengo ninguna obligación vinculada con esto. Ok. Importante, las sanciones si no lo presentas. Es lo que te iba a preguntar. Las sanciones si son muy altas, ¿Qué por pasa eso es si no la importante. La ley de entrada no prevé la posibilidad de cumplir de manera espontánea estas disposiciones. La ley lo que realiza, lo que prevé simple y sencillamente es, primero, que la información se presente a requerimiento de autoridad. En este caso, cuando haya requerimientos que formule la Secretaría de Hacienda para presentar la información, la sanción que se prevé va de 12,466 a 124,660 pesos. ¿Por cada requerimiento? Por cada requerimiento, por cada misión. Se prevé que puedas presentar de manera espontánea, fuera de plazo. Y entonces en ese caso, si tú presentas el aviso fuera de plazo, pero dentro de los 30 días siguientes a aquella fecha en que se debió presentar, la multa es igual de 12,466 a 124. Si presentas fuera de los 30 días siguientes, entonces se aplicará una multa, déjame ver, esta multa, la multa va de 124,600 a 663,000 pesos, si la presentas fuera de esos 30 días. Y si de plano no presentas el aviso y te lo requieren con motivo de una visita de verificación, la multa va de 663,300 pesos a 4,051,000. Tienen que asegurarse que la presentes. Las multas están altísimas, desproporcionales, inequitativas, lo que tú quieras y mandes. Y por ahí, Juan, para terminar, porque el tiempo ya se me agotó, que está muy interesante, nos había dado para dos sesiones, entrevistas que a lo mejor después la programamos, pero ¿qué hay en materia penal en esta ley, de sanciones penales? En materia penal, esta ley, así grosso modo nada más. ¿Para grosso modo? Esta ley nada más prevé cuatro tipos de delitos que tienen que ver con información relacionada con esta ley. Primero, cuando el sujeto a quien se le recaba la información y documentación falsea, en este caso, él incurre en un delito que es sancionado penalmente. También, si a mí una vez que me proporcionan la información, yo la manipulo y la distorsiono o no la presento realmente o la
utilizo para otros fines, a mí como sujeto que la recabé, también incurro en ese mismo delito. Eso es un delito. Y finalmente, cuando los funcionarios de la PGR o de la Secretaría de Hacienda, en este caso, hacen mal uso de la información que se recaba con motivo de los avisos, en ese caso también ellos incurren en la responsabilidad. Lo que tiene que ver con lavado de dinero y equiparable a defraudación fiscal sigue en el Código Penal y sigue en el Código Fiscal. Ok, Juan. Pues creo que del tiempo que nos dieron es lo más relevante que podríamos platicar. Sí, hay mucho más que podemos platicar, pero así, grosso modo también, Juan, ¿alguna recomendación final antes de cerrar el programa? Sí, es muy importante nada más acotar dos. Acotar una cosa. Hay operaciones, es bien claro dejar preciso que las operaciones vulnerables por principio de cuentas son limitativas. La ley no me prohíbe hacerlas. Simple y sencillamente me restringe para efectos de llegado el momento tener que informarle y tener que recabar información. Y dos, la ley me prohíbe si en determinado momento que las operaciones vulnerables no puedo recibir el pago en numerario o en metales preciosos. Hay montos, a partir básicamente de 200,000 pesos en números cerrados, yo debo de abstener de realizar la operación si me la pagan en efectivo con metales preciosos. De no hacerlo, incurro en una infracción que también el monto mínimo de la multa es de 663,000 pesos a los 4 millones y fracción. No me la prohíbe, fíjate bien, no me la prohíbe, puedo incurrir en una infracción. Y aquí lo importante y la recomendación que yo doy es conocer de cabo a rabo el 17 de esta ley para poder determinar cuándo estoy frente a una operación vulnerable y cuándo no. Muy bien, Juan, pues en lo personal te agradezco mucho, como siempre, que me hayas acompañado. Y déjame entregar un reconocimiento de GBA. Gracias. Que dice así, mira. GBA, Consultoría y Capacitación SC, se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Juan Coronel Martínez, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman al calce, Contador Público Ángeles Mandujano López, Contador Público Certificado Andrés Ávila García, diciembre del 2012. Juan, gracias, pues, muchas gracias a ustedes. No, gracias para mí. Gracias, para mí es un honor estar por Amigos, aquí. Pues hasta la próxima con un programa más de Los Mejores Fiscalistas. Buenas tardes.